Bien, aunque estamos relativamente cerca, los dominicanos a veces no entendemos algunas situaciones que ocurren en nuestra cercanía. Nos pasa con Puerto Rico. Los dominicanos se van a Puerto Rico porque es la entrada de Estados Unidos, pero se quedan en Puerto Rico y allá somos los haitianos de Puerto Rico. Ese fenómeno no se estudia mucho. Ahora mismo Venezuela tiene una crisis que, si tú escuchas al presidente venezolano, dice, caramba, es una crisis provocada por el bloqueo, porque los capitales venezolanos se han ido de Venezuela y porque el país ha tenido problemas como el descenso de los precios del petróleo y la sequía que produjo el problema de las presas y las aguas que creaban energía en Venezuela. Pero oye la oposición y te encuentras algunas situaciones extrañas. Por ejemplo, hay un candidato que se llama Capriles y hay un candidato que está preso. No he oído todavía a Capriles pidiéndole al gobierno la libertad del que está preso. Caramba, pero si son compañeros de lucha, ¿qué pasa? Sí. Lo que pasa es que son compañeros de lucha separadas, pero no... El mismo propósito, pero no la misma intención. Pero a Capriles le conviene tener al contendor preso y que además echándole la culpa al otro. La situación es extremadamente difícil y nosotros lo que necesitamos es quien nos lo explique. Tenemos el placer de tener a Alexander Torres. Alexander tratará en lo posible, como historiador, de darnos la lectura a qué está pasando en un país que nosotros tenemos una deuda histórica, varias deudas con Venezuela, y que a veces nos exigen fijar posición a un país que en un momento dado nos salvó en cuanto al suministro de hidrocarburos en un momento en que nuestra economía realmente no podía comprarla en el mercado mundial. Le damos la bienvenida a Alexander Torres, te agradecemos muchísimo que estés con nosotros y quisiéramos ver el asunto desde el punto integral. ¿Qué está pasando realmente en Venezuela? Y si las cosas se están manejando bien o si el médico se está equivocando en la aplicación de los medicamentos. Adelante. Bueno, gracias, don Julito, por la invitación a la revista 110. Primero, como siempre, agradecer la invitación que nos hiciera en el marco pues, de la 20ª Feria Internacional del Libro, que es enhorabuena la fiesta de la cultura y de la lectura que se está realizando en esta patria. Yo quisiera comenzar diciendo que una frase de Baudelaire que decía: la máxima habilidad del diablo es hacer creer que no existe. Y esta frase sintetiza en gran medida, a mi modo de ver, mucho de lo que está pasando en Venezuela. Una de las cosas que ha logrado la derecha venezolana en connivencia con los factores de poder extranjeros, sobre todo el Departamento de Estado y la CIA, es hacer creer que la guerra en Venezuela es entre venezolanos exclusivamente y que Nicolás Maduro degeneró en una especie de dictador tropical que está negando las libertades públicas, está cercenando al pueblo y está asesinando a las masas. Y dices bien la pregunta porque hay que decirle al mundo que desde hace exactamente 3 semanas hay una agenda acelerada que se está jugando el todo por el todo, donde hay factores internos liderados por Primero Justicia, por voluntad popular, y factores externos con la clara expresión del intervencionismo que encarna el señor Almagro, que están dispuestos a, por todos los medios,
y bajo todas las estrategias mediáticas y psicológicas de deponer un gobierno popular y constitucional como es el de Nicolás Maduro. Y para eso han echado mano a diversos recursos, a una guerra económica que se aceleró en los últimos días, en la cual en Venezuela hay un proceso nada más y nada menos que de degeneración en todo el ámbito personal y psicológico de los venezolanos, pero a pesar de todo ello y a pesar del cerco mediático que estamos viviendo, Nicolás Maduro sigue gozando del respaldo popular. De otra manera no se explica el sostenimiento. Yo quería, Alexander, irme un poquito a las raíces del problema. Todo eso es así y yo creo que la comunidad americana que ha recibido beneficios de no solamente de Venezuela sino del chavismo con Chávez y con Maduro tiene que entender que este es un momento que Venezuela necesita cierto tipo de apoyo, pero vamos a buscar la razón del problema. ¿Cómo es posible, y tú me corriges si yo estoy equivocado, cómo es posible que tú trates de emular un régimen que fracasó y está tratando de revivirlo e imponerlo en Venezuela? Es el caso de Venezuela y Cuba, no. Que el chavismo ha querido resucitar a algo que se demostró que no funcionó. Muy bien. Y que ellos mismos reconocieron que no funcionaron. Fíjate, eso es una pregunta interesante porque cuando... Y que no tiene mala fe. Ahí voy, pero no, es que cuando la derecha habla de que el modelo fracasó, tú te pones a ver que no es que el modelo fracasó, es que la oposición ha impedido que el modelo se desarrolle. Fíjate, a pesar de la guerra económica, el gobierno venezolano... Muy bien, y tú no aceptarías el arte de lo posible. Fracasó porque la oposición y medio mundo se fue en contra y lo impidió. Pero tú no puedes imponer a rajatabla algo que se ha demostrado que es imposible, aunque sea bueno. No, es que nadie está imponiendo a rajatabla. Si el modelo hubiese fracasado, como fracasó el punto fijismo, hubiésemos tenido en Venezuela, o tuviéramos en Venezuela, un 27 de febrero de 1989. Lo que fracasó fue el neoliberalismo en los años 80, que hizo que los pueblos salieran a las calles. En Venezuela, no vamos a decir que no hay un descontento de algunos sectores populares, vamos a decir lo que no lo vamos a negar, pero decir a rajatabla que el modelo fracasó es servir la mesa. No, yo digo el de Cuba. El que ustedes están tratando de imponer, de revivir no, allá. Es que nosotros tenemos vínculos históricos y políticos claros con Cuba, pero Venezuela no es el modelo cubano. Eso también es parte de la mediática internacional. Venezuela es un país que tiene una dinámica propia, una caracterización propia. Cuba es en gran medida producto de una coyuntura histórica en el contexto de la Guerra Fría. Venezuela es un país, el ascenso de Nicolás Maduro fue mediante el voto popular. Las encuestas hoy en día, con todas sus críticas, le dan un respaldo popular a Nicolás Maduro. Cuando sea el 27 de febrero del año 89, Carlos Andrés Pérez estaba en el sótano. Y una de las medidas que tomó Carlos Andrés Pérez en su momento es aplicar el Plan Ávila y asesinar al pueblo venezolano. Y en el año 2002, los actores y los factores que intervinieron para deponer a Hugo Chávez Frías son los mismos actores hoy en día. Eso es lo que queremos decir. No estamos diciendo que en Venezuela el gobierno es un dechado de perfección, pero sería bastante simplificador creer que el modelo fracasó porque los mismos agentes que trataron de tumbaron a Chávez en el 2002 están tratando de acabar con la revolución bolivariana y han pasado 15 años. Como un modelo que fracasó, donde las cifras son altísimas, donde los valores son altísimas, la incorporación al sistema educativo, el ascenso de los grupos sociales, ha fracasado. No estamos diciendo que el modelo debe ser reevaluado,
pero a rajatabla con un chantaje y con guarimba y con expresiones terroristas en la calle, me vas a hacer cambiar el rumbo de los acontecimientos. Cuando el Departamento de Estado está diciendo que si Venezuela no se ajusta a sus imposiciones, le voy a torcer el brazo, con un Almagro claramente injerencista. Bajo esa premisa, nosotros vamos a reconocer que Venezuela fracasó. Es que Almagro tiene la moral para decirle al pueblo venezolano y no el pueblo venezolano decidir su propio futuro. Lo que pasa es que ya nosotros vivimos lo que es un bloqueo. Nosotros vivimos un bloqueo que fue bueno para República Dominicana porque presionó a Trujillo. Pero yo me pregunto, ¿presionó a Trujillo o presionó al pueblo? Y Almagro es la OEA y la OEA repite su librito siempre que se le convenga a Estados Unidos. Intervinieron aquí en la revolución. Siguiendo el tema de Venezuela y del bloqueo, ¿realmente ustedes se sienten bloqueados o es que hay una situación interna que está trancando el juego? Sí, bueno, fíjate, hay una conjunción de ambos elementos. A lo interno vemos que, por ejemplo, claramente sectores de la derecha están pulsando en las calles. Hay un sector social importante en Venezuela que desaprueba el gobierno de Nicolás Maduro, no lo vamos a negar. Pero la estrategia que ellos han utilizado en los últimos días ha sido una estrategia montada sobre un laboratorio muy importante. Yo creo que aquí ustedes lo han visto, personas de los sectores humildes pegando gritos, jóvenes de la clase media tarifados y pagados porque se han demostrado y han delatado que son haciendo focos de descontento, y los medios de comunicación utilizando técnicas como las CAMCOM, las cámaras de combate, agitando, pegando gritos, Venezuela, la dictadura, la dictadura, la dictadura. Y eso adentro. Y afuera, pues obviamente, todo el mundo lo ha visto, y el señor Almagro haciendo lobby internacionalmente, el intervencionismo grosero, donde le agradecemos la actitud gallarda de los dominicanos, el golpe de Estado que se le dio a la OEA como tal. Pero fíjate algo, yo entiendo hacia dónde va tu pregunta. Tú me estás hablando de balancear hasta qué punto un pueblo puede sufrir debido a una postura política gallarda. Externa. Sí. No ha sido fácil. El presidente Maduro, que es un hombre humilde como cualquiera de nosotros, en eso también ha sido sincero. Él va a estar allí hasta que el pueblo lo decida, sin ceder a los chantajes y a las presiones. ¿Me explico? Pero hay una situación. En el marco de constitución y la ley, porque mira, nadie lo está negando. Déjame decirte algo. Nosotros, Félix de Sena y yo, fuimos a una serie del Caribe a Valencia hace aproximadamente unos 12 años, 10 años. Perfecto. Y nos llamaba mucho la atención que el taxi llenaba el tanque de su carrito con $1, pero criticaba el gobierno. Y nosotros le decíamos, pero ¿cuál es tu posición? Dice, no, cada vez que aquí se hace un plebiscito, un referéndum, nosotros votamos Chávez. Ellos votaban siempre. ¿Por qué? Porque ese gobierno mejoró la mayoría de los venezolanos que estaban postergados allá. Ahora, hicieron todas las elecciones que quisieron. Siempre ganaba el chavismo. Sí, de 2018. Sí. Últimamente pasó lo siguiente. Me reúno ayer con una señora que parece que es de los Andes, de la gente de Bolivia, de Evo Morales, que está acabando con Evo Morales. Digo, ¿y qué es lo que está pasando? Dice, mira, nosotros los indígenas bolivianos estamos disgustados porque él nos ha dado la espalda y se fue con los sectores poderosos. Me dice ella, pero eso no es, ella misma dice, pero ese no es el problema. Yo creo que es un problema de agotamiento del régimen, me dice ella. Lo mismo que está pasando aquí. El Partido de la Liberación Dominicana ya tiene quizá demasiado tiempo en el poder. Pregunto,
Si siguen haciendo plebiscitos, referendos y elecciones, van a seguir bajando. ¿Por qué? Porque la situación se hace insostenible o porque el régimen se ha desgastado. Fíjate, es una pregunta que los politólogos siempre se hacen. Es como las relaciones de pareja, y valga la comparación. Sí, se Ahí voy. Se agota. Pero fíjate tú, una relación es una sinergia permanente. Ustedes que, no sé, ustedes lo han vivido o lo han sufrido, dicen otros. Uno puede tener 20 años con una pareja. ¿Qué te dice el terapeuta cuando hay crisis de pareja? Hablen, comuníquense, ¿verdad? Unas son de cal, otras son de arena, sacan al cine, vayan a bailar para que aviva la pasión. O sea, toda relación humana, como toda relación social, tiende a ese tejemaneje, a ese ir y venir, que es propio de los procesos sociales. Pero concebir la política en esa visión de que se agota porque se agota es una visión también muy organicista que ha sido superada. O sea, la política es dialéctica también. O sea, dentro del chavismo, por ejemplo, hay sectores emergentes del chavismo. Porque el problema de fondo, te lo voy a decir también cuál es. Dos cosas. ¿Cómo concebir una derecha que quiere llegar al poder, que en primera instancia ha demostrado que no tiene programa político? Segundo, que no tiene voluntad de diálogo. Y tercero, que quiere gobernar sin reconocer al otro. Todos esos logros, buenos o malos, todas esas personas que se quejan, que dicen que no quieren a Maduro, pero tienen su tanque lleno, esos viejitos que lo operamos de catarata, la operación Sonrisa, la matrícula universitaria, los comités de comida en los barrios populares con todas sus fallas, el ingreso de Venezuela al Mercosur, tú lo vas a tumbar porque tú no quieres a Maduro. Si tú sacas a Maduro, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a matar a ese pueblo? Ahí voy, dialécticamente, la síntesis, diríamos, ¿verdad? Tesis, antítesis, síntesis, o la síntesis sería un gobierno de ancha base donde reconozcas el otro y nunca retrocedas. Pero el problema es el choque de modelo, porque la agenda es, ¿cuál es la agenda de la derecha? Tú puedes criticar al chavismo, pero el chavismo tiene las cartas echadas. Pregúntale a Radonsky, tú lo decías muy bien, pregúntale a Radonsky por qué no habla a favor de Leopoldo López. Pregúntale a Leopoldo López dónde está Ramos Alud. Y ellos te van a decir la mesa de la unidad democrática, la necesidad de que nos invadan los marines para resolver este problema. Ese es el problema de fondo. No estoy diciendo, insisto, puede ser que el modelo esté dando signos de agotamiento, pero lo emergente, vamos a salir de la sartén para caer en la candela. Y en eso los dominicanos tienen más experiencia que nosotros. Ahorita se van a conmemorar los 52 años donde otra vez el Departamento de Estado, otra vez la CIA haciendo de la suya. No queremos derramamiento de sangre en Venezuela. Estamos obstinados también los venezolanos, pero no podemos ceder ante el chantaje, la presión y los intereses oscuros y lacayos imperialistas. Pues. Bien. Vamos a una pausa con Alexander Torres, historiador venezolano que nos está hablando de la situación de Venezuela. El señor Alexander Torres, historiador venezolano, y estamos analizando algunos aspectos importantes para entender mejor lo que es la situación en nuestro hermano país de Venezuela. Y queremos preguntarle al señor Torres, nos sorprende quizás la medida que anuncia el presidente Nicolás Maduro recientemente de armar a 500.000 personas para defender su gobierno. Quisiéramos saber, a la luz de la historia de Venezuela, ¿qué tan acertado puede ser hacer una fuerza de contrachoque extramilitar, vamos a decir? Y si la necesidad actual justifica que se tome una medida de esa clase. Sí, bueno, gracias por la pregunta, porque eso nos ayuda un poco a esclarecer esa situación. Fíjate, algunos medios, desinformando, tergiversando la noticia, se han dado la tarea de decir en esos mismos términos que en Venezuela se están armando 500.000 efectivos. Y ellos nos hacen referencia que en el 2011, en el 2010, en el marco del bicentenario de la independencia en Venezuela, enmarcado en la ley de las Fuerzas Armadas Nacionales, se creó una instancia o una fuerza
integrada por todos aquellos profesionales, todos aquellos trabajadores públicos, servidores públicos que quisieran conformar, que se llaman las milicias venezolanas. Entonces, lo primero es contextualizar eso. En ningún momento al pueblo raso, al pueblo de a pie, se le ha dado armas, 500.000 armas, ¿de dónde vamos a sacar 500.000 armas? Para que defiendan la revolución en esos términos. Cuando hablamos de la milicia, hablamos de una fuerza que tiene una cadena de mando, que tiene un conjunto de protocolos, que tiene un conjunto de principios que hacen orden cerrado, que se le da formación premilitar, que se le da formación constitucional, que se le da formación bolivariana, siempre actuando en el marco de la Constitución y las leyes y respetando los derechos humanos. Esto es importante decirlo, porque hace exactamente 2 semanas, el 13 de abril, una semana, se celebró los 7 años de la milicia venezolana. Entonces, usted, por ejemplo, es profesional en el mundo de la comunicación y usted no tiene una vida militar, usted dice, yo quiero conformar las milicias venezolanas, yo soy como una especie de ejército de reserva. Usted es cocinero y usted quiere, en el peor de los escenarios, defender al país de cualquier amenaza extranjera. Bueno, yo soy médico, yo soy comunicador, yo puedo estar allí. Ahí hay gente de 80 años, hay jóvenes de 18 años, pero no es en esos términos un poco satanizadores, que la gente en su imaginario dirá, no, es que me imagino un poco de gente haciendo cola, agarra esa pistola para matar al vecino, ¿no? No. Es un problema de soberanía y eso está enmarcado dentro de la Constitución, en las leyes, eso quería decir. Profesor, he escuchado con mucha atención sus argumentos, con mucho interés, porque recibí personalmente los beneficios de la solidaridad venezolana al final de la era de Trujillo. Viví allá unos meses y agradezco eso eternamente. La solidaridad y la acogida que mi causa tenía entonces en Venezuela. Y en consecuencia le he seguido mucho la vida venezolana. Lo de Punto Fijo evidentemente llegó al máximo y se agotó. Se agotó, dio signos de agotamiento cuando comenzaron a repetir la jugada. A repetir a Carlos Andrés, a repetir a Caldera. Lo que indica que los partidos se agotaron y no tenían generación de nuevos liderazgos. Si eso le pasó a Punto Fijo en un periodo más o menos largo, entiendo que probablemente con factores externos que complican mucho la cosa. ¿Qué es Punto Fijo? Punto Fijo ¿Y a qué se llamó? ¿Por qué se llamó Punto Fijo? En Punto Fijo, en Colombia, se celebró una reunión entre los partidos tradicionales de Venezuela en víspera de la caída de Pérez Jiménez, cuando ya Pérez Jiménez se había agotado. Sí, si quieres yo te lo explico rapidito. Sí, bueno. El 31 de octubre de 1959, después de la caída de Marco Pérez Jiménez, los 3 partidos más importantes de Venezuela, Acción Democrática, Rómulo Betancourt, Rafael Caldera, COPEI, y el partido URD, Jovito Villalba, concertaron una reunión en la casa de Rafael Caldera llamada Punto Fijo y lanzaron ahí un pacto de gobernabilidad. ¿Y en qué consistía el pacto? Ahí voy. El problema es que el problema era el desconocimiento del Partido Comunista, que se le había jugado también en la clandestinidad. Lo excluyeron. Lo excluyeron, porque estaban en el marco de la Guerra Fría y ya Betancourt había pactado en Nueva York con Rockefeller, ¿verdad?, la no intervención de los comunistas. Eso explica en gran medida la lucha armada de los años 60 y el proyecto reformista que va a silenciar estos movimientos sociales. ¿Y en Venezuela hubo lucha armada? Sí, duramente. Y todavía hay excombatientes y extorturados. Pero voy a responderte por dónde vas tu pregunta. Estoy de acuerdo en que los liderazgos se agotan. Yo no lo he negado y la historia nos lo ha demostrado. Pero la pregunta que le voy a hacer a ustedes es, ¿cuántos años tiene Nicolás Maduro? ¿Cuántos años tenía Carlos Andrés Pérez en el año 89? ¿A qué camada pertenecía, por ejemplo, un candidato de Acción Democrática como Octavio Olepage? Es decir, en Venezuela hay un cambio generacional, vamos a decirlo así. ¿Cuántos años tiene Jorge Rodríguez? ¿Cuántos años tiene Elías Agua? Blanca de Cau? Personas que no llegan a 50 años. Parte del fracaso de Punto Fijo fue la gerentocracia. Los viejos del 28 y los del 58 no dieron paso a los jóvenes y se agotaron, insisto. Se agotaron las ideas. Por supuesto, se agotaron las ideas.
Estamos de acuerdo. Los viejos pueden gobernar. Así es, porque yo también estoy en esa crítica y yo también le hago esa crítica al chavismo, porque yo tampoco es que soy funcionario, yo soy simplemente un ciudadano, un profesor, un educador. Es que si nosotros logramos y llenamos las expectativas hace 15 años de un conjunto de demandas sociales, la satisfacción de esas demandas hoy en día no pueden ser la misma. Por lo que decía Julito, bueno, ya tú tienes tu carro, ¿verdad? Pero yo no puedo seguir hablando como si tú no lo tuvieras, porque ya yo te lo propuse, ¿ves? Ya tú tienes tu casa, yo no puedo seguir hablando como si no la tuviera. Ahora se van a generar otras expectativas y otras demandas. Los liderazgos tienen que estar a la altura de esas demandas. Y el pueblo tener conciencia también de que del cumplimiento o no, porque Venezuela es otra también. Eso es, lo que quiero insistir es esto. La oposición tampoco ha comprendido que Venezuela es otra. Cuando se analizan los procesos revolucionarios de distintos países, a veces se comete la ligereza de creer que la revolución es permanente. Así es. En la Revolución Francesa los procesos se estudian con más tranquilidad, pero es un acontecimiento muy remoto. Así es. Entonces, como revolución duró un rato, Así es. Y después vino el terror y toda una serie de complicaciones y el retorno de la monarquía. Así es. Sin embargo, las instituciones que creó esa revolución original permanecen todavía. En el caso de Cuba, cuando Cuba dejó de ser una revolución y pasó a ser un despotismo dinástico, en que las posibilidades de discusión de las ideas prácticamente desapareció. Bueno, cuando la Revolución Rusa dejó de ser una revolución para competir con el fascismo y el nazismo en cuanto a despotismo y a deterioro de las libertades internas. Son temas que todavía no se han estudiado, no se han estudiado detenidamente. Así es. En el caso cubano, bueno, vimos cómo este régimen fue deteriorándose, cómo fue desgastándose, sin que el liderazgo de Fidel se perdiera, porque no es verdad. Ahora, aquí podíamos decir que si el 29 de mayo del 61 se hacían unas elecciones, Trujillo la ganaba, pero el 2 de junio no la ganaba. Es así. Sí. 3 días después. Porque hay un elemento que no hay que perder de vista, y ahí está la complejidad y la especificidad del caso nuestro venezolano. Nuestra revolución descansa en un frágil acto que es el sufragio. Fíjate tú la cosa. Esa revolución que tú nombraste, esas revoluciones tradicionales, generalmente eran hijas de productos de fuerza. ¿Verdad? Y cortaron bajo la hierba social. Así es, muy bien. ¿Qué pasa en Venezuela? Esto es una revolución incruenta, esta es una revolución atípica, porque es una revolución que en la medida que va dando mejoras al pueblo, en esa misma medida se tiene que medir con el mismo pueblo para que lo ratifique y le haga un feedback. Imagínate tú. Entonces nuestro problema es a veces, ahí está la fragilidad, si tú saboteas la base de las actividades de la revolución bolivariana, le estás quitando también el respaldo popular que después se va a vertir contra la revolución bolivariana. Sí, pero ese punto que usted está tratando, es porque le confieso que es el tema que a mí me preocupa. Ajá, sí. Es decir, había una base amplia de aquellos sectores que nunca fueron tomados en cuenta y que el chavismo lo subió. Ahora, esos sectores hoy, yo veo que están abandonando masivamente los ideales que soportaron al chavismo durante tanto tiempo. Son casi 19 años, ¿verdad? No, sí, casi 19 años. El problema es, la gran pregunta es el por qué, ¿entiendes? La gran pregunta es el por qué. Sí, porque el por qué es la motivación, es la autopsia. Claro. Pero yo estoy hablando de que está ocurriendo. Ajá, y si usted hace dos elecciones más... Pero tú me dices después de la desaparición del presidente Chávez, es lo que yo quiero precisar. No, porque todavía Maduro consiguió 1 o 2 elecciones. Ahí voy. Bueno, gracias. O sea, nosotros podemos datar el fenómeno. Nosotros podemos decir que es un fenómeno reciente. Y ahí está la trampa. No podemos meter esos logros en 18 años en un solo saco. Hay que diferenciar y hay que matizar. Son procesos. Son procesos. Hay que diferenciarlos. Perfectamente. El proceso venezolano actual tiene varios elementos emblemáticos importantes, tanto de parte del gobierno como de la oposición. El hecho de que el gobierno haya accedido al poder por elecciones es uno. El hecho de que se hayan hecho tantas elecciones y la mayoría las haya ganado el gobierno es otro. El hecho de que la oposición haya hecho un
respeto religioso a esos procesos, y haya participado en esos procesos, sabedora de que su tiempo no ha llegado, de que tiene que generar un liderazgo nuevo. Muy bien. Es otro elemento emblemático de ese proceso, que en conjunto es el proceso venezolano. Así es. Pero esa posición que valida con su participación y gana, lo acepta, pero no reconoce al otro. ¿Ves el problema de fondo? O sea, No, Enrique reconoce Capriles... el otro porque pide elecciones a cada rato. pero ahí y se voy. le han dado las elecciones. Sí, sí. Pero Enrique Capriles, que es el gobernador del estado Carabobo, se ha reconocido como gobernador, pero cuando se refiere a Nicolás Maduro, le dice, ¡epa, Nicolás! Mira, Nicolás, o sea, tú no eres el presidente, pero yo sí soy el gobernador. Ahí sí funciona el Centro Nacional Electoral. Bueno, pero esas son las pequeñeces Bueno, sí, de la las política. pequeñeces y las miserias. El de hecho verdad. grande de la política Sí, es sí. No, que pero tanto tu observación es el interesante. gobierno ha sido respetuoso de la Constitución, Así es. y la oposición ha respetado la Constitución también y ha jugado a la Constitución bolivariana. Esos son elementos enaltecedores de la vida política. Gracias. Eso Gracias, es así. porque ahí voy. Yo creo en eso. Pero- Yo creo que pero- con toda la crítica hemos crecido en muchos aspectos. En Pero muchos aspectos. hay otro elemento importante también en favor del chavismo, el hecho de que la conjunción de una sequía terrible con un 75% de la producción energética de carácter hidroeléctrico, al mismo tiempo que los precios del petróleo están en el suelo, hunden cualquier gobierno, Así es. porque Venezuela no tiene derecho a tener apagones. Así es. El apagón no es resultado de la política bolivariana. ¿En qué gobierno le va a convenir que tenés a la gente en Sí, Belén? no, eso es así. Aquí en este programa se ha discutido eso varias Yo- veces. Sin embargo, los síntomas de agotamiento del régimen son claros en varios aspectos. Primero, en el aspecto de la sucesión. Probablemente el Maduro no fue el mejor candidato a la presidencia alternativa, que no se hizo por elecciones, sino por designación. No, pero el pueblo votó por él. Bueno, después, Aunque Chávez le puso lo ungió. Esa es otra cosa. estaba ungido ya, Claro, estaba ungido. pero la gente podía haber votado por otro. Tampoco ¿Eh? es que la gente pudo haber votado por otro también. O que tú no vas a aprovechar el capital político que tú tienes. Tú le vas a decir, bueno, si quieren voten por Capriles. Últimamente he visto con aliento que Rangel ha emergido en la vida política venezolana otra vez, y lo ha hecho en la República Dominicana. ¿Quién? Rangel, José el abogado, Vicente Vicente Rangel. José Vicente Ah, Rangel, ajá. que fue el primer vicepresidente Así de es. Y es de canciller. Chávez. el segundo vicepresidente de Así Chávez, y que luego había hecho mutis, por lo menos en la gran política. Ajá, Bueno, la estamos viendo desde aquí. así es. Ángel fue un personaje en la lucha contra Punto Fijo y sus consecuencias Así de un destacado valor. Bien, y nuestras simpatías personales pues se inclinaban por una sucesión de ese tipo, que pudiera ordenar aquello. Sin embargo, los liderazgos van surgiendo en la oposición, se van conformando. Probablemente los líderes de hoy no sean los líderes de mañana, porque es un proceso muy rápido, muy dinámico. Pero preocupa en la política exterior venezolana, por ejemplo, el hecho de que al mismo tiempo que se acusa a los americanos de ser los culpables de todos los males que en gran mayoría se han generado en el proceso de cambio interno de Venezuela, el gobierno venezolano ya ha autorizado un donativo para la festividad del ascenso del presidente norteamericano al poder, de $500,000 en un momento en que Venezuela está apretada en sus recursos. Hay una vacilación en el trato con los americanos. No se entiende que los americanos son el enemigo público número uno de América Latina. Sí, El enemigo identificable sin condiciones. claro. Porque cuando deja actuar a los factores internos, sus simpatías están con las oligarquías. Y aquí hemos sido víctimas de esas situaciones. Aquí Sí. las oligarquías decidieron la caída de Juan Bosch, no los americanos. Bueno, Pero ellos se acogieron a la caída. Claro, pero tampoco hay que ser tan cándido en las interpretaciones. Fíjate, sobre si es o no es Nicolás Maduro el candidato, bueno, yo difiero de esa idea. Yo creo que el presidente Chávez en eso no se equivocó. No se equivocó porque nadie, ni el presidente Chávez en su momento, ha sufrido una embestida tan dura internacional y nacionalmente como Nicolás Maduro. Por mucho menos otro arranca a correr.
O sea, eso más bien no habla de la entereza y del compromiso de Nicolás Maduro. Otro por mucho menos. Más duro. Maduro. Es más duro. Sí. Tal vez es más joven, más impulsivo y en alguna manera ha sido consecuente, pues. Y es tanto así que a pesar de la guerra económica no ha abandonado al pueblo, que esto es lo más importante. Fíjate, rápidamente, aquí en un grupo de solidaridad con la Revolución Venezolana nos proporcionan estos datos. Dicen cosas como esto. UNESCO reconoce plan de computadoras Caináima, más de 5 millones entregadas. Ante la guerra económica, el CLAP distribuye alimentos casa por casa. La inversión social equivalente al 71.4% del PIB. 1.500.000 casas entregadas en solo 6 años. Y la gente que quiere paz. Porque todas las encuestas dicen que la gente lo que quiere es paz. Pero no la paz de los cementerios. La gente quiere la paz y el entendimiento. Mira, no quiero que el programa se convierta en un diálogo en personas que están de acuerdo entre sí, sino que yo tengo aquí algunas preguntas. No te voy a pedir excusa, pero realmente tú no eres un funcionario del gobierno venezolano que tiene que responder estas cosas, Así sino es. buscarle quizás cómo lo respondería una persona que esté comprometido con el gobierno de Venezuela. Son 4 o 5 cosas que se dicen y que nosotros tenemos que hablarla aquí. Por ejemplo, la que ustedes acaban de hablar. Maduro fue un error de elección de sucesión de Chávez y Chávez se equivocó eligiendo un hombre que no estaba maduro para el cargo. Ajá. Esa es una pregunta. No, Sí. yo estoy totalmente en sintonía con la idea que Maduro era el tipo. Lo que pasa es que Chávez era un titán. Bien, otro. Bien. Las críticas es cierto que son injustas a veces porque tener Estados Unidos de enemigo y todo el sector pro norteamericano no es fácil, es decir, es una lucha para perderla. Sin embargo, muchas críticas son reales y hasta justas. ¿Tú aceptarías eso? Sí, totalmente de acuerdo. Yo no estoy diciendo, porque yo también lo he sufrido, yo también soy un ciudadano de a pie que hace cola. Por ejemplo, Bien. una de las críticas más fuertes que yo le haría al gobierno es el problema comunicacional. Por ejemplo, eso, el problema de la moneda, que vienen unos billetes que no llegan y no se le explica a la Bien. gente porque hay cola, ¿entiendes? La gente todavía en Venezuela no entiende lo que es una inflación inducida. Todavía esa es parte de la responsabilidad de un gobierno que debería informar a su Bien. pueblo. Otra cosa. El apoyo cada día menor de sectores que soportaron el gobierno durante 15 años por lo menos. Y ese apoyo de esos sectores está claramente disminuyendo. Sí. ¿Podría ser cierto? Bueno, fíjate, eso es un problema ya de estadística. La última encuesta de Interlace todavía le da popularidad a Nicolás Maduro. Si no fuera así, muchas cosas no se entendería. No voy a decir... Pero menos. Claro, no voy a decir que puede haber un desgaste de la imagen. Yo no estoy... Bien. El hecho de que el propio presidente se siente en un pedestal en que todo el mundo tiene la culpa menos su gestión. ¿Es así? Fíjate, no, todos tenemos responsabilidades compartidas. Tampoco podemos seguir diciendo que Nicolás Maduro es un dictador, ¿entiendes? No, yo no estoy hablando Es de decir, eso. Estoy hablando de que lo que estaba haciendo es decir, cosas que tú puedes decir, señores, yo me equivoqué, me estoy equivocando, o no sé cómo resolver tal problema. O ahora mismo en la cabeza, estoy dispuesto a hablar con la oposición, Sí. pero tienen ciertas condiciones. Perfecto. Es decir, realmente, él tiene un aura de que todo lo que él hace es correcto y todo lo que hace la oposición es conspirativo. No. Yo creo que él ha dado signo de diálogo, pero no un diálogo de mudos, pues hay que hablar, pues. O sea, yo creo que él en algún momento ha sido autocrítico, él lo ha reconocido. Más bien una de las cosas que le han señalado es de pedir menos perdón, pedir menos disculpas, porque Bien. él es un tipo que tiende la mano. Y la pregunta más difícil no es la sucesión que no está clara, sino
es un país que el militarismo es que está mandando. No, no. El militarismo... Y que él es un prisionero de los militares ya. Chico. No es bueno, No. sí o no. No. Tuviéramos una guerra en Venezuela. Y muchos están ocupando esa guerra, más bien. Es decir, hay una campaña de que Nicolás Maduro está preso de los militares. Mira, el 27 de febrero del año 89, el pueblo salió a la calle. Así Carlos Andrés Pérez le haya lanzado el plan Ávila y fue asesinado. Bien. Gracias por la pregunta. Bien, y finalmente, ¿cómo tú visualizas? ¿Tú piensas que Venezuela va a superar esta situación y que vamos a ser felices de nuevo? Mira, no en términos tan absolutos, porque No, yo no estoy hablando de la felicidad como está concebida, sino va a restaurar la normalidad. Bueno, fíjate, yo no soy pitonizo, pero yo soy optimista. Yo soy optimista. Yo creo que hay signos, por ejemplo, del punto de vista material, de que la economía venezolana va a mejorar. Y eso tiene que ver un poco hasta con la subida del precio del petróleo y demás, ¿no? Bueno, como dicen en términos futbolísticos, el balón está en la cancha. Nosotros tenemos fe de que las cosas van a mejorar en Venezuela y apelamos y le agradecemos la actitud gallarda de República Dominicana, que como hermanos siempre han seguido y se han preocupado por nosotros. Queremos paz, queremos diálogo en el marco de la Constitución y las leyes. Bien. Alexander Torres, historiador venezolano, gracias porque no nos ha evadido nada, ¿verdad? Gracias, don Julito, y al equipo de la revista 110. Bien, gracias a ti.